La coherencia por la carrera de los videojuegos como servicio. El dominio hegemónico del videojuego como un producto que se mantuvo desde la tercera hasta la séptima generación sin interrupciones vio en la octava el primer atisbo de competencia seria a lo que vendría a ser un auténtico cambio de administración en este imperio que simplemente se había dado por sentado. Y ni siquiera es la primera vez que se pone en duda esta hegemonía, ya con el auge de los móviles se venía anticipando el principio del fin, pero con tanta avaricia y corrupción en ese sector era imposible que los móviles fueran a terminar con los videojuegos tal y como los conocemos en aquel entonces. Los videojuegos como servicio no son una novedad que nos haya traído Fortnite y compañía, pero sí son los primeros en lograr continuidad generacional fuera del PC. Desde la era de mayor competitividad entre Call of Duty y Battlefield se mantenía esta idea de seguir jugando al mismo juego durante años venideros, pero con el matiz de realizar ciclos de cambio. El Mario Kart que se jugó en la Wii no es el mismo que se jugó en Wii U. Halo 3, Reach y 4 son contemporáneos de generación, pero ninguno es un juego idéntico al otro, y por mucho que los FIFAs tuvieran diferencias casi imperceptibles, dichos cambios eran suficiente justificación para lograr el cambio de un ciclo a otro. Uso la palabra ciclo porque la clave para entender el final de la hegemonía del videojuego tal y como se había dado por sentado durante casi 3 décadas está en cómo todos los que formamos parte de este medio dábamos por sentado los ciclos, no solo de las generaciones de consolas en sí, sino también de la vida útil de los mismos videojuegos que jugamos. Incluso cuando hablamos de juegos con ciclos longevos como los MMO, siempre se entendió que cosas como Ragnarok Online y los Counter-Strike siempre fueron cosas de sus respectivas épocas. Los hitos de Fortnite y sus contemporáneos habían abierto las puertas a una forma de extender la vida de los videojuegos que antes se daba por sentado como impensable. Entender esto es tan simple como ponerse en los zapatos de un jugador casual de estos juegos que mantienen continuidad generacional, y abro comillas. Si solo voy a jugar a Mortal Kombat y la iteración más reciente de Mortal Kombat mueve a la comunidad con la que se supone que quiero jugar y da la casualidad de que dicha iteración es exclusiva de un sistema de nueva generación, entonces no queda de otra más que migrar con los demás. Cierro comillas. Sin embargo, para esta ola de juegos como servicio que tienen a Fortnite como su punta de lanza, la cosa pasa a ser más como vuelvo a abrir comillas. Si solo voy a jugar a Rocket League y este mantiene su soporte en consolas PS4 a pesar de que estas ya cuentan con PS5 como sucesora generacional y de paso el soporte del juego es el mismo, sumado a que esta dinámica no hace discriminación en la distribución de su comunidad debido al juego cruzado entre sistemas, tanto de distintas generaciones como de distintas marcas, entonces no hay ningún apuro o necesidad en migrar a sistemas de un nuevo ciclo, y mucho menos de comprar una nueva iteración del juego, ya que este se actualiza al momento por sí mismo. Cierro comillas. Precisamente por esto es que ahora mismo los fabricantes de consolas viven un momento de incertidumbre sin precedente, y no son solo los únicos, ya que si el grueso del mercado no se moviliza a comprar lo último en tecnología gaming, porque estos juegos como servicio buscan ser lo más accesibles posibles, así sea que toque meterlo en un móvil a como de lugar, de pronto los incentivos para aprovechar las innovaciones tecnológicas en pro de hacer juegos que antes eran más difíciles de realizar, si no es que directamente imposibles, ya no son tan claros o tan remunerantes, sobre todo porque ahora más que nunca esta nueva dinámica pone en duda el concepto de la meritocracia. Desde hace un tiempo ya era difuso todo esto de la meritocracia, pero ahora con estas nuevas oleadas de trend games, es decir, juegos tendencia, ya no hay quien compre los discursos de con esfuerzo y trabajo duro, todo lo demás llegará en piloto automático. Nota, solo para que quede claro
claro, no uso el término tendencia como una discriminación peyorativa, lo digo así porque estos juegos como Animal Crossing New Horizons, Fall Guys, Lethal Company y más recientemente Palworld poseen un éxito arrollador más basado en los movimientos sociales que en los valores tradicionales que por tantos años se ha usado para enaltecer juegos como Titanfall 2, Guardians of the Galaxy de Square Enix y más recientemente el Prince of Persia de los Crown. No digo que sean juegos malos o que no se merezcan el éxito que tienen, pero es incuestionable que son conceptos de juego que comúnmente no se podrían tomar en serio sin un precedente que haga de referencia. Es tan fácil como montar el DeLorean, viajar al año 2010 y decirle a tu yo de esa época que el juego que le arrebatará la corona a Call of Duty no será Battlefield, Medal of Honor o algo de esa índole, sino un juego sobre personajes caricatura que se dan de muerte súbita en una isla y hacen crossovers tan pintorescos como aleatorios, y es en serio. Tanto así que la todopoderosa Call of Duty le terminará siguiendo el juego haciendo lo mismo. Y un canal que se llama Historia para Tontos alcanzará el 1.000.000 de suscriptores antes que DayoScript. Ya sé que el primer video que publicó Dayo salió en 2012, pero no podía evitar hacer ese chiste. Claro que todo esto nos lleva a plantear la cuestión que nos tiene aquí. ¿Realmente tiene sentido desvivirse en esta carrera de los juegos como servicio para encontrar al siguiente Fortnite? ¿O que mínimo dé para tener algo en esa línea que mantenga su postura? No es noticia que cuando se habla de esto son muchos los que se levantan como detractores, y es fácil ver por qué. Primero, porque son el tipo de personas que pasan más tiempo en internet forjando comunidades que teniendo una vida promedio, y como son los que más ruido hacen en páginas como Twitter o X, es que le tengo que decir ahora, se terminan haciendo a la idea de que son un ejército comparable al de Terracota, lo cual no es cierto. Aunque es cierto reconocer que muchas de sus declaraciones tienen peso en validez, mucho me temo que los mismos no se detienen a contemplar la otra cara de la moneda, y es que las cosas de su lado no son precisamente color de rosas. Pero antes de adelantarme, dos puntos que deberían ser implícitos. Se ha hablado hasta la saciedad de cómo representa una pérdida astronómica invertir tanto tiempo y recursos en juegos como servicio que van a llegar muertos al mercado porque nadie los quiere. Y eso aunado a que desenchufar el soporte para estos juegos aún en la miseria no es tan simple, de modo que los estudios fácilmente terminan atrapados en un búnker perdiendo más tiempo y más dinero produciendo contenido para un juego como servicio sin futuro, tiempo y dinero que podrían dedicar a cualquier otro proyecto que ya por las condiciones paupérrimas del juego como servicio que tienen serían indudablemente más productivas. Que si el público para estos juegos solo dispone suficiente tiempo para dedicárselo a 2 o 3 juegos de este tipo como mucho, de modo que no tiene sentido seguir haciéndolos porque las matemáticas ya no dan. Que son un lastre creativo para el talento que se tiene a disposición, y así hay muchas otras del estilo. Sin embargo, no sé si es falta de autocrítica o una especie de conspiración, que yo espero que no, pero basta con fijarnos un poco para ver todo lo que está mal en la república de los videojuegos como un producto, para darnos cuenta de que a lo mejor las cosas no están para seguir con lo mismo que se lleva haciendo 3 décadas, así sin más. Ya hice mención a un puñado de juegos AAA que en efecto eran muy buenos, pero por una u otra razón pasaron desapercibidos. Lo mismo también aplica para el juego indie. Penny's Big Breakaway, Ultros, Bad Boy o incluso Vanisher's Ghost of New Eden. Todos son juegos con muy buena pinta, pero que a la hora de la verdad solo pueden aspirar a un par de gatos. Ya no estamos en 2010, donde parecía que cualquier juego indie que cumpliera con unos requisitos de calidad mínimos y en general sea un buen videojuego, fácilmente dejaba el terreno preparado para que sus autores comprasen sus primeros Ferraris. Y eso era haciendo juegos de bajo presupuesto. Ahora ni hablemos de lo que podían aspirar los que trabajaban en el AAA. El gran problema es que esta comunidad tan aferrada a la gloria del pasado pasa tanto tiempo celebrando a unos pocos juegos como Cuphead, Hollow Knight, It Takes Two o incluso Baldur's Gate 3,
que no dan cuenta cómo la oferta se ha desbordado al punto en que todos ellos, poniendo sus billeteras juntas, ya no son suficientes para proveer de éxito a todo aquel que sea digno por mérito. Se llenan la boca de jijis y jajás porque Baldur's Gate 3 ganó el GOTY, pero se olvidan de que ese no es el único juego bueno que existe. Y es normal porque los Game Awards del Dorito son shows con una perspectiva burbuja de lo que son los videojuegos, hechos para apelar a todo el positivismo en existencia y nunca sacar a coladero lo que está mal tanto con ellos como lo que les rodea, a no ser que sea conveniente para el Dorito. Si a eso le sumas cómo el precio y el tiempo para hacer juegos a día de hoy no va acorde con lo que una persona promedio espera del resultado, juegos como Biomutant, el reboot de Saints Row e Immortals of Avium fueron apuestas muy arriesgadas y al final no valieron de mucho. Dirán que es demasiado fácil culpar a las grandes empresas o a los directores de estudios que no saben hacer su trabajo, como si tú los pudieras hacer mejor. Ya quisiera ver a alguno de esos criticones en esos puestos más de una semana. Pero luego se hacen los santos cuando los estudios cierran y empiezan a despedir a todo el mundo, que es una tragedia que todo ese talento se vaya a la calle o que ni siquiera puedan cobrar lo que se merecen y demás pajas mentales pseudo-moralistas, pero luego el juego de los ñordos que simulan una partida del club en el espacio hecho en Paint produce cantidades de dinero inalcanzables para muchos países del tercer mundo. Pero mientras eso ocurre, al mismo tiempo, otro Early Access que nunca sale del eterno desarrollo de supervivencia genérico con Poképirata se hace millonario sin ningún tipo de presión por terminar ese proyecto. Al igual que PlayerUnknown Battlegrounds, lo más probable es que la popularidad de ese juego se desplome en algún momento por lo difícil que es cumplir con las expectativas de las personas que se meten en Early Access sin entender la dinámica de Early Access, pero para ese entonces ya habrán facturado la colección de superautos de lujo y de sobra para vivir de las rentas de ese juego cuando se ponga a la venta, si es que lo hace, y si no lo hace, en el tiempo que yo siga con vida habrán facturado igual. ¿De verdad vamos a criticar compañías como Sony por tratar de tener su propio juego como servicio para diversificar sus fuentes de ingresos, con juegos que se basen más en la cosecha de contenido que en la creación desde cero? Cuando ahora más que nunca la credibilidad de la meritocracia en el videojuego, que afecta en mayor medida a los videojuegos para un jugador de alto presupuesto, está en un limbo que ya ha sido denotado por todos, menos por la hinchada pasional de los juegos como un producto, eso sí. Y es que por más que las comunidades más pro videojuegos como un producto salgan con argumentos detractores a la producción de juegos como servicio, lo cierto es que no hay suficiente evidencia para cancelarlos de forma unánime. Porque si la teoría de la burbuja fuera cierta y esta ya no admite a más juegos como servicio, no habría forma en que Helldivers 2 hubiera hecho el ruido que hizo. De la misma forma, no habría nadie expectante de XDefiant o siquiera gente jugando a Disney Speedstorm. Una cosa es que se busquen hacer juegos como servicio, que busquen hacer lo mismo que otros juegos como servicio que ya son exitosos haciendo eso específicamente, y otra muy diferente es realizar un juego como servicio con un concepto que no se hayan animado a probar antes con más contundencia. Incluso me atrevo a declarar que muchos de los detractores de los juegos como servicio son personas que no le han dado a estos una chance justa o mínimo considerar futuros lanzamientos que no sean de Battle Royale genéricos, porque ya les digo que no todos son Battle Royale. De modo que esto deja las puertas abiertas a que en efecto haya aún muchas personas ansiosas por descubrir más juegos como servicio, lo cual es mucho más de lo que los juegos como un producto pueden decir de sí en este momento. Las pruebas están ahí. La mejor respuesta que tenía el videojuego como un producto para prevalecer ante el videojuego como un servicio eran las iniciativas para hacer el Netflix de videojuegos que tienen a Game Pass como cabecera de ariete. Ahora estamos en 2024 y no hay señales de que estos servicios a lo Netflix vayan a revertir la situación, y en 2027 Game Pass habrá cumplido 10 años de ser el hazmerreír, suponiendo que de aquí
aquí a ese momento la cosa sigue igual exactamente. Por mucho que a día de hoy hayan más personas jugando a videojuegos que nunca, son menos los que quieren comprarlos o tan siquiera pagar una suscripción para tenerlos en disposición de bandeja. Y si la cosa sigue así, que es lo más probable, en poco tiempo veremos el final del formato físico y más adelante del de las consolas en sí. Lo cual es de esperar, ya que esta nueva hegemonía de los videojuegos como un servicio no está para pretender que todos los que habíamos dado por sentado el videojuego como un producto por más de 3 décadas, podemos aspirar a conservar los mismos beneficios que hemos mantenido por más tiempo del que pudimos haber contemplado. Y es que si la cosa continúa por donde creo que va a seguir, incluso podría dar cabida a la posibilidad de que la misma Nintendo termine dejando esto en algún momento cercano al 2040. Porque si bien la Nintendo Switch es un éxito rotundo, no presenta evidencia clara de un aumento del mercado. Si la consola más vendida de la historia es la PlayStation 2 con 160 millones, más de 20 años después ese número sigue sin ser superado, y si con la sucesora de la Nintendo Switch pasa lo mismo que con la 3DS, que fue sucesora de la consola más vendida de Nintendo, que 75 millones es bastante, pero en comparación a los más de 150 de la DS, no es para apostarle tu casa al escenario más optimista, o por lo menos yo no lo haría. Hasta la fecha muchas de las cosas que he predicado se han cumplido, digo nada más. Por todo lo dicho, la gente ya no siente mucho incentivo para seguir comprando lo último en tecnología y por ende no se sienten motivados a invertir en lo nuevo. Hace poco salió una estadística que dice que las tendencias de consumo actual se decantan mayormente a juegos de hace 6 años. Así las cosas, no debería de haber dudas de por qué estamos como estamos. Y que en efecto no es solo que los videojuegos como un producto alcanzaron el límite, es que el cambio que tanto se ha estado anunciando está pasando y ya no podemos ignorarlo alegando que ya no estaremos vivos cuando el cambio ocurra, porque está ocurriendo ahora.